vamos a ver si está disponible Ulises Jiménez, porque vamos a ver si está disponible. Porque nos gustaría entrar con él antes de darle paso a Oli, para que Oli no tenga interrupción. Vamos a ver si Y a propósito de la niña de 9 años que fue violada y parió teniendo esa edad. La niña ya cumplió 10 años, hace 2 semanas, y tiene en brazos un bebé de 3 meses. El violador prófugo aún. Las autoridades están a cargo del tema, del caso trágico, y de ahí la importancia de conversar con Ulises Jiménez para ver qué han hecho a nivel de asistencia médica, asistencia económica, asistencia judicial con esta niña y su familia. Bueno, pues vamos con Oli. Adelante, Oli. Sí, buenos días, Julio. Buenos días, República Dominicana. Yo quiero iniciar mi comentario en el día de hoy refiriéndome al tema del presupuesto, de los impuestos, de la pretensión de introducir impuestos sin socializarlo. Creo que fue un error por parte de los planificadores, aunque cuando se hace un planteamiento, cuando el presupuesto llega, como dijo el presidente, al Congreso, llega precisamente para eso, para que se debata, para que se discuta. En el caso actual, el presidente Luis Abinader no tiene su Congreso. Hay un Congreso de la República donde hay mayor participación que el que hubo durante toda la historia en Congreso alguno. Podemos ver que incluso el presidente del Senado, por primera vez, no pertenece al partido de la mayoría en el Senado. Se trata de una persona que incluso preside un partido minoritario, fue senador en una alianza y es presidente del Senado de la República. En el caso de la Cámara de Diputados es diversa. Ahí está compuesta por una cantidad importante de legisladores de todos los partidos, incluyendo el partido que nos gobernó hasta el 16 de agosto y que le entregó al presidente Luis Abinader lo que yo llamo una bomba de relojería. ¿Por qué le llamo una bomba de relojería? Julio decía en su comentario esta mañana, que lo escuchaba tranquilamente, que el dinero del 2020 no se lo pudieron haber robado. Sí, Julio Martínez Pozo, el dinero del 2020, el de 2021 y más se lo pudieron haber robado. ¿Por qué? Porque más del 50% de lo que se está presupuestando es para pagar deudas que se generaron en periodo de crecimiento económico, no en un periodo de crisis ni de pandemia. Hoy el gobierno actual accede a créditos. ¿Por qué? Porque el país ha cumplido sus obligaciones. Y nunca antes hubo un gobierno que endeudara el país con tanta irresponsabilidad como lo hizo el gobierno de Danilo Medina. Deudas, recordamos que los primeros bonos soberanos aquí, que lo colocó en el mercado internacional el presidente Hipólito Mejía, tenían un fin específico de inversión y hubo muchas críticas a ellos, dentro de los cuales estuvo el puente Juan Bosch, el elevado de acá de la Luperón, entre otros. Estos presupuestos, los presupuestos del señor Medina, siempre traían como consecuencia un endeudamiento que superaba hasta los 6,000 millones de dólares por cada presupuesto en deuda. Entrando 2020, enero del 2020, República Dominicana, sin ningún tipo de pandemia, la economía recibiendo remesas, el turismo prácticamente copado y la economía en pleno crecimiento. El gobierno del presidente Medina comprometió el crédito del país en 2.511 millones de dólares, un 7% más creció en el primer mes del mes de enero de este año 2020. No teníamos pandemia en ese momento. Creo que la actitud de los opositores frente a un gobierno que recibe un país en una parálisis total de la economía. Total. Y cuando hablamos de total, hablamos de que la agricultura, todos vimos cómo fue diezmada fruto del tema de la pandemia, porque su principal mercado local es el turismo. Vimos cómo se cerraron las exportaciones por la propia situación que se presentó con el tema de la pandemia, pero también
ya veníamos afrontando una seria crisis de endeudamiento. ¿Por qué se libera y accesamos de nuevo a estos préstamos? Primero, es la única alternativa que tenemos. Y segundo, los organismos internacionales saben que el país no tiene otra alternativa que recurrir a préstamos. ¿Por qué nosotros siempre planteamos que la República Dominicana debía estudiar los procesos de cierre y debía gestionar el asunto del virus de manera distinta y no llevar a fomentar el contagio como lo hizo irresponsablemente el gobierno anterior? Nosotros lo planteábamos porque sabíamos de la premura de la situación económica. El presupuesto del año que viene es un presupuesto de crisis, es un presupuesto que se refleja igual que el del 2019. No es verdad que es un presupuesto mayor, porque aunque José hablaba de los 900,000, con los presupuestos complementarios que introdujo el presidente Medina y que se introdujo ahora para completar el cierre de año, el presupuesto actual superó al presupuesto que se está presentando y lo superó grandemente. Ahora, el país tiene que hacerle frente a sus dificultades. Creo que la clase media ya tiene demasiado peso. Creo que el gobierno debe presentar también alguna voluntad, a nivel que tiene el micrófono abierto, de sacrificio. Es decir, aquí tenemos que sacrificarnos todos, porque la situación que vamos a manejar, la situación que estamos manejando, es una situación sumamente preocupante por las dificultades económicas. Hay otro factor, la corrupción y la persecución de la corrupción. Yo tengo una preocupación que la voy a manifestar por aquí, y es esta. Todos sabemos del festín que fueron las finanzas públicas, el dinero público durante los gobiernos del PLD, específicamente los últimos. Las denuncias de corrupción desbordaron. La evidencia andan por ahí. El Ministerio Público está obligado a responder. Y hablamos de que se creó un Ministerio Público independiente y debe tener el saber que tiene el apoyo político para hacerlo, a esclarecer todos los actos de corrupción que se mencionaron en el pasado. Está obligado a esclarecerlo. Sabemos que es un gran desafío. Pero no es verdad que el dinero del 2021 no se lo robaron. Se robaron del 21, del 22, del 30, del 32, porque todos esos préstamos que hay que pagar y que se tomaron sin un plan coherente de inversión, todo ese dinero, el que se lo cogió, el dinero que se cogieron, porque no se lo cogieron todo, hubo inversión también. Ese dinero hay que pagarlo y ese dinero anda alguien por ahí con ello. Aquí se sabe incluso de ingenieros que recibieron avance para construir obras de las que no había el solar y esa gente depositó su cuarto y nadie le ha preguntado. Y estoy hablando de cosas minúsculas, porque lo que había era un gran desorden. Lo que hubo aquí fue un gran desorden y ahora tenemos que pagar las consecuencias del desorden. Y estos impuestos u otros que tienen que discutirse, yo estoy de acuerdo con que los revisemos y con que no se cargue más, aunque todos tendremos que asumir nuestra cuota. ¿Por qué? Porque el gobierno pasado lo elegimos nosotros. Las decisiones erráticas del pasado tenemos que pagar las consecuencias. Si a usted le dan una tarjeta de crédito de 300,000 pesos y usted sale por ahí a gastarla, cuando usted vuelva, después que usted termine de gastar el dinero y de divertirse y saca para pagar y saca para repagar, después le viene la factura. Esa es la situación. Si hay un gobierno que recibió a este país quebrado, con la economía paralizada, con una deuda que supera en más el 50% del Producto Interno Bruto, es Luis Abinader. Si hay un gobierno que recibió las arcas vacías, porque para José Lalú es muy fácil hablar del dinero que está en el Banco Central, de las reservas del Banco Central. Cuando un gobierno recurre a las reservas del Banco Central, pierde la confianza de los actores económicos. Bien. Pierde la confianza de los actores económicos. Aquí el dinero de la tesorería, de la seguridad social, hace tiempo que se cogió prestado y se malgastó. Y se utilizó ¿para qué? Para mantener la tasa de cambio y para mantener y para gasto corriente, incluso lo que tomaba Hacienda.
nosotros nos cansamos de decir aquí que el único dinerito que había para recurrir cuando nos llegó la crisis de la pandemia era el tema de la ARL, porque el gobierno de Danilo no tenía una fórmula para sacarlo. Bien. Cuando le llegó eso, de una vez lo agarraron y lo despalotaron. No para impedir que se expanda la pandemia en momentos en el que estaba controlada en algunos lugares, sino para salir a hacer reparto y campaña irresponsable, que lo que trajo como consecuencia fue una mayor expansión del virus y unos mayores contagios en todos los lados, como lo vimos, que aquí ya el virus es endémico y anda por todas partes. Bien. Esa es la realidad. Eso es lo que está manejando el gobierno de Luis Abinader. Y es lo que los funcionarios están obligados a decirle. No es ir a emborracharse, a pensar que ya están en un cargo. Tienen que explicarle a este país, la situación en la que encontraron las diversas instituciones. La gente está consciente de que fueron la mayoría defalcadas, muchas de ellas, pero hay que decírselo, hay que explicárselo. Hay que explicar que el presupuesto no era suficiente para terminar el año y que por eso fue necesario tomar el préstamo que se tomó. Bien. Y no hubo un actor económico en este país que estuviera en contra de Bien. Que se tome ese dinero prestado, porque se tomó con objetivo de inversión coherente. Ahora que hay que aumentarle a los policías. Bien. Tenemos seguridad ciudadana. Oli, y sin gracias. dinero no tendremos seguridad ciudadana. Bueno. Y necesitamos mejorar el sistema hospitalario, Julio, ya para cerrar. No tenemos a Ulises Jiménez. El director, de Ulises, antes de que Ulises entre, el director del hospital Robert Ruiz Cabral es Clemente Terrero, jefe de los médicos del PLD, lo nombró ahora el Servicio Nacional de Salud de Luis Abinader. ¿Qué está llamando Clemente Terrero? A declarar en emergencia los Robert Ruiz Cabral, señores. ¿Y por qué lo está llamando? Y no es un PRMista que está hablando, Bien. Es un PLDista el que Bien. Lo está hablando. Perfecto. Y está hablando de que ese hospital está en total abandono. Ok, vamos a llamarlo para ver lo que le explica. Así Gracias, Oli. Luis Abinader. Y necesitamos invertir en la salud de la gente. Bien. Bueno, tenemos a Ulises Jiménez, el director de comunicaciones